Bola rosa, adorable, con una actitud positiva, amistosa e ingenua, y en ocasiones se le caracteriza por un apetito voraz. ¿Y por qué será lo del apetito voraz? Vale, ya me queda claro. Y es que precisamente esta habilidad que tiene Kirby de aspirar todo lo que se encuentra a su paso es en la que nos vamos a centrar y también vamos a analizar en este vídeo. Y es que de Kirby hay muchas curiosidades sorprendentes de las que podríamos estar hablando durante un vídeo entero. Como que el origen del nombre de Kirby, que nace del nombre de John Kirby, uno de los abogados más importantes de Nintendo, y que defendió de una manera tan satisfactoria a Nintendo en la batalla legal que tuvo con Universal en 1980, haciendo que la saga de Donkey Kong siga adelante. O por ejemplo también que el color de Kirby originalmente iba a ser amarillo, pero que fue gracias a Sakurai que se decidió hacer a Kirby rosa. Pero sin duda, una de las incógnitas y dudas que tienen los fans acerca de Kirby es la de ¿qué les pasa a los enemigos de Kirby cuando son tragados? Y también, ¿qué hay realmente en el interior de Kirby? Y es por ello que en este vídeo vamos a centrarnos en este personaje y en aclarar estas dudas. Y bien, en primer lugar tenemos que ver si se han manifestado por parte de HAL Laboratory, que es la empresa creadora de la saga de Kirby, al respecto sobre estas dos cuestiones. Y lo cierto y es que curiosamente sí lo han hecho, y fue en especial Shinya Kumazaki, quien respondió a las siguientes preguntas, siendo una de ellas la pregunta de cómo es el interior de Kirby, y esto fue lo que Shinya Kumazaki contestó: sueños llenos de sueños. Por supuesto, queremos mantener un lado misterioso de Kirby, así que diré que lo mantendremos en secreto. Y sí, lo sé, realmente no fue una respuesta, más bien fue una excusa para no contestar a la pregunta en cuestión, pero no se me preocupen gente, que yo al final de este vídeo os doy una respuesta sobre qué se esconde en el interior de Kirby. Bueno, y siguiendo con todas las preguntas que aclaró Shinya Kumazaki sobre Kirby, una de ellas también fue la pregunta de ¿qué pasaría si Kirby se traga a otro Kirby? Y su respuesta fue la siguiente: la habilidad de Kirby es tragar y copiar la habilidad de un objeto. En juegos anteriores, hubo momentos en que un Kirby amarillo fue tragado por un Kirby rosa. Kirby rosa lo escupiría, así que realmente no pasaría nada. En términos de diseño de juego, no hemos creado ninguna reacción especial asociada a eso. Pero, dado que la habilidad de Kirby es copiar, si se traga a Kirby con la misma habilidad, nada cambiaría. Aunque creo que sería divertido si hiciera a dos Kirbys. Vamos, básicamente que nos dio a entender que no pasaría nada relevante porque otro Kirby no poseería otra habilidad distinta a la del propio Kirby y lo acabaría escupiendo. Y por último, se nos responde a la pregunta de qué pasa cuando un enemigo es tragado por Kirby. ¿Qué le sucede al enemigo? ¿Muere? Pues bueno, según el director de HAL Laboratory, esta fue su respuesta. Debido a que el mundo base es un mundo de fantasía, no es como si fueran tragados y dirigidos dentro de Kirby, debido a que eso puede ser discordante y debido a que hicimos que el juego fuera accesible, tener este tipo de expresión extrema o violenta podría negar que el juego fuera tan accesible. En cambio, tenemos esta representación cómica y divertida donde los enemigos hacen puff cuando Kirby se traga a un enemigo o una criatura. Es posible que desaparezcan, pero reaparecen en otro lugar del mundo. Así que sí amigos, según Shinya Kumazaki, Kirby no se come a sus enemigos y los mata, y ya está. Lo que pasa realmente es que son teletransportados a otra parte del mundo de Kirby. Y es por ello que esta respuesta me dio mucho de qué pensar y llegué a la conclusión de lo que podría ser el interior de Kirby realmente. Antes se pensaban por parte de una serie de imágenes de Kirby que este poseía algún tipo de esqueleto con músculos y huesos como puedes ver en esta imagen. Pero lo cierto es que esto no es así, porque como hemos podido ver recientemente en Kirby la Tierra Olvidada, Kirby fisiológicamente está totalmente hueco, ya que con la habilidad de la transmorfosis, Kirby consigue tragarse ciertos objetos para controlarlos y que gracias a algunas transformaciones podemos ver que Kirby por dentro está vacío y como una especie de calcetín o molde consigue tragarse a objetos y mantener la forma de los mismos
para poder controlarlos. Pero para mí esto, por sí solo, no me vale, y creo que a vosotros tampoco. Porque si aunque podamos pensar que Kirby está hueco, la realidad también es que Kirby tiene que tener algo dentro de él que haga que copie las habilidades de sus enemigos y los teletransporte a otro plano de su mundo. Es por ello que revisando más títulos de la saga de Kirby, me fijé en que había un juego en concreto que representaba visualmente a la perfección cómo funciona el interior de Kirby. Y es que estamos hablando de Kirby Squeak Squad, y que además podemos estar hablando del peor juego de Kirby también, pero no nos centremos en eso. En este juego podíamos ver cómo en la pantalla inferior de la Nintendo DS se representaba el interior de Kirby, donde este tenía como una especie de almacén que visualmente se veía como un plano totalmente distinto a la realidad. Kirby, al absorber a sus enemigos, estos no aparecían en la pantalla inferior una vez eran tragados, así que podemos confirmar que sí desaparecen y se teletransportan a otra parte del mundo de Kirby, como hemos podido ver antes. Pero sus habilidades sí que se quedaban almacenadas en este plano extraño que Kirby tenía dentro de su cuerpo, permitiendo activar dichas habilidades de sus enemigos a placer. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que Kirby puede que sí que esté vacío en su interior y que no tenga ningún tipo de esqueleto ni órganos, pero que sí que presente en su interior una especie de portal o agujero negro que haga teletransportar a todos los enemigos de Kirby a cualquier otro lugar y que, como si fuera un colador, consiga arrebatarle las habilidades a estos para que Kirby pueda adquirir dichos poderes posteriormente. Por lo tanto, Kirby no se traga a sus enemigos, sino que les roba sus habilidades, dejándoles a sus enemigos sin habilidad. O bueno, cabe también la posibilidad de que solo les robe un pequeño fragmento de los poderes de sus enemigos, dejándolos a ellos con sus habilidades, pero eso nos lo tendrán que confirmar desde HAL Laboratory. Y todo ello posiblemente por medio de, como he dicho antes, de algún portal o agujero negro que Kirby probablemente posea en su interior. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante y entretenido, y por mi parte, lo único que me queda es deciros, como siempre, que os suscribáis, que me deis un enorme like si os ha molado el vídeo, y que si tenéis alguna otra teoría o respuesta sobre el interior de Kirby, que me la dejéis en comentarios. Así que nada, gente, un saludo y nos vemos la próxima semana con otro vídeo y otro personaje, y por mi parte, un saludo enorme y nos vemos próximamente con muchísimo más. Así que, adiós.